Vamos a empezar a ver nuevamente la presentación, ya que está en español. Entonces, vamos a iniciar nuevamente. Muy bien, vamos a iniciar nuevamente. Ok, entonces vamos a ver nuevamente lo que son sistemas de manufactura. Voy a darle una repasada rápida, porque esto ya lo he visto la vez pasada, pero la presentación estaba en inglés y entonces había muchas dudas. Entonces, sistemas de manufactura. Bueno, ya hemos dicho, ya está en español, ya lo sube en la plataforma. Dice que es la integración de equipos, recursos humanos, cuya función es realizar una o más operaciones de procesos y o ensambles a partir de materia prima, parte o grupos de pieza, para su transformación en un producto de mayor valor. Eso es lo que vamos a tener como definición de sistemas de manufactura. Por equipo se entiende lo que son máquinas, equipo para manejo de materiales, sistemas de cómputo, y la necesidad de los recursos humanos son básicamente porque se requiere de manera parcial o total para el funcionamiento de mi sistema de manufactura. ¿Qué más tenemos? ¿Qué sigue? Ejemplos de sistemas de manufactura. Tenemos lo que son estaciones unitarias, tenemos lo que son clústeres de máquinas y líneas de ensamble. Estaciones unitarias queda muy claro, es una estación, un operador que está trabajando, ya sea una máquina manual o una máquina semiautomática. Un clúster son grupos de máquinas que una persona las va a estar supervisando o trabajando en ellas, ¿sí? Una línea de ensamble de tipo, ya lo sabemos, manual, son varias estaciones de trabajo en las que las operadoras realizan operaciones de ensamble y por lo tanto al final se tiene un producto terminado que se está fabricando. Líneas de ensamble automatizado también son estaciones de trabajo, pero en este caso las secuencias son totalmente automatizadas, así como la transferencia entre cada una de las estaciones se hace de manera automatizada. Las líneas automatizadas transfer o líneas de proceso son estaciones de trabajo, pero en este caso estaciones de trabajo se hacen procesos. Se hacen procesos, corte, soldadura, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que tenemos ahora. Células de manufactura, se realizan operaciones de proceso en familias de productos y los sistemas celulares o sistemas flexibles de manufactura son células altamente automatizadas. Ok. Aquí tenemos la clasificación de las máquinas, máquinas operadas de manera manual, trabajador, ¿sí? El trabajador hace operaciones manuales, se carga, se pone el material, se trabaja en la máquina, todo el ciclo es controlado por el trabajador, se carga y se descarga. Les decía, un ejemplo es un torno en el cual yo como operador monto el material en el torno, lo maquino, corto el material, etcétera, y todo el ciclo yo lo controlo como persona, no es que haya que la máquina haga algo independiente. ¿Qué pasó ahí? Ok. Salud, quien haya sido. Ok. Luego tenemos el siguiente que son máquinas semiautomatizadas. En este caso, el operador puede poner el material, pero el ciclo lo controla a través de un programa. El caso que les decía yo mucho es las máquinas CNC. Las máquinas CNC en las cuales el operador monta o pone el material en el producto y entonces una vez que se echa a andar el programa, hasta que termina el programa, la máquina para y ya lo único, la descarga la hace un trabajador. En algunos otros casos, podemos pensar en otros procesos como puede ser procesos plásticos, el trabajador, por ejemplo, en el caso de hacer botes de basura en plástico,
pone el material, echa a andar el ciclo y una vez que termina de hacer el bote de basura, sale el producto o ya terminado. Tenemos lo que son las máquinas totalmente automatizadas, en las cuales el operador no interviene más que de manera de supervisión, que ve que todo esté funcionando, que no hay ningún problema, y la máquina está totalmente automatizada y hace tanto la carga como la descarga, la hace la máquina. Les ponía el ejemplo de una máquina llenadora de refrescos o de bebidas en general, cualquier bebida en general, el llenado se hace de manera automática. Entonces, estas son máquinas totalmente automatizadas. ¿Qué vamos a denominar como estación de trabajo? Estación de trabajo es el espacio físico en la planta en la que se realicen procesos. No necesariamente es una mesa, puede ser un espacio físico. Si yo estoy haciendo soldadura metálica, es una estación de trabajo donde tengo mi soldadora, donde tengo mis implementos para hacer la soldadura, ¿sí? Esa es mi estación de trabajo. En el caso, por ejemplo, pensemos en tela, si yo tengo una máquina de coser y mi función es coser botones, esa es mi estación de trabajo. Entonces, eso va siendo lo que es mi estación de trabajo. A sistemas con múltiples estaciones se les van a llamar líneas de producción o células de manufactura. La diferencia, más adelante vemos entre una línea de producción y una célula de manufactura. Y ahorita lo vamos a ver con manejo de material. El manejo de material, permítanme un segundo. Denme un segundo. Perdón. Se atoró algo aquí. Ya está. El manejo de materiales, entregar el material, una de las funciones es entregar material en cada estación. Este puede ser automatizado o semiautomatizado o manual. ¿Qué es esto? Si yo tengo un diablito en el que voy llevando material entre cada estaciones, es un sistema de manejo de materiales. Si tengo una banda transportadora que va a llevar material del punto A al punto B, estoy entregando material entre estaciones. Si tengo robots que entregan material, igual es un entrega de materiales entre estaciones. Posicionar el material de trabajo en las máquinas. Si estamos hablando de un sistema manual, esto ya no es el sistema de manejo de materiales. Estamos hablando de sistemas automatizados, donde el robot toma la pieza y la coloca donde se le va a hacer el proceso. Estamos hablando de un sistema también de manejo de materiales, ¿sí? Y de igual manera retirar el material procesado, ¿sí? El robot agarra, toma la pieza, la coloca, se le hace el proceso y la retira y la vuelve a poner en la banda transportadora. Un ejemplo que podemos visualizar es en el ensamble de computadoras. Un robot va a ir poniendo los componentes y va retirando entre las estaciones. Entonces, el sistema de manejo de materiales. Puede ser automatizado o puede ser manual porque también es parte del sistema. ¿Cómo va a colocar un operador, por ejemplo, cierta pieza o cierto producto para ensamblarlo o para soldarlo o lo que sea? Transporte de material entre cada estaciones, ¿sí? También tiene que ver con esto. Y finalmente el almacenamiento de unidades de trabajo. Puede ser un almacenamiento total, digo temporal, o puede ser un almacenamiento final o inicial. Todo eso es parte del sistema de manejo de materiales. Y esto tiene que ver directamente también con la identificación de productos que van a ser ya sea mediante código de barras, podría ser también mediante sistemas de radiofrecuencia. Estos sistemas de radiofrecuencia los podemos identificar hoy en día en los centros comerciales. En los centros comerciales tenemos esos pequeños chips que vienen en la ropa y que se le tiene que retirar para que no suene. En este caso, los sistemas de radiofrecuencia más complejos permiten grabar información, no nada más si está o no está el producto. Si yo pensara en una caja de producto con radiofrecuencia, me va a decir el tipo de producto que viene, cuántos vienen, etcétera, etcétera. Y tiene la ventaja de que, a diferencia del código de barras, yo no tengo que estarlo viendo para identificarlo. Si la radiofrecuencia o el chip se fue hasta el fondo de la caja, no tengo que estar haciendo operaciones para encontrarlo. Simplemente paso el escáner de radiofrecuencia y me va a decir qué viene adentro de la caja sin necesidad de abrirla. A diferencia de un código de barras, que aunque son muy útiles, uno necesita tener la pistola apuntando de cierta manera para que te dé el código de barras. Y si el código de barras se moja o se rasga, ya no puedo leer. Entonces, es una de las ventajas de las radiofrecuencias para poder identificar productos. Y lo que les decía, cuando hablamos de
¿Cómo voy a poner si es una línea o una célula? Porque tengo varias estaciones. El primero tiene que ver con la ruta fija. La ruta fija es secuencial y el producto siempre va en cierto orden. Pongo el caso que quede muy claro. Voy a poner el caso de cuando uno va a comprar un Subway. Espero que todo el mundo identifique. Entra uno, selecciona el pan y va pasando por cada una de las estaciones. Cada una de las estaciones hasta que se termina la unidad. Simplemente es una unidad lineal. Y se ponga o no se le ponga, por ejemplo, cebolla, ¿sí? De todos modos va a pasar por la estación o va a estar cerca de esa estación. La ruta variable es cuando tengo familias de productos que son similares, pero no necesariamente tienen que tener los mismos pasos. Y pongo el caso de un restaurante. Ustedes van a un restaurante y en este restaurante, no es un Subway, es un restaurante en general, piensen en un Vips, y entonces a uno de ustedes se le antoja molletes y a otro se le antoja un banana split y otro pide simplemente un café y un pastel. Entonces, dependiendo cuál es su orden del producto que van a pedir, va a pasar por diferentes estaciones para al final tener tu orden completa. No es lineal, sino dependiendo de lo que pidieron, va a las diferentes estaciones de trabajo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Queda claro la diferencia entre ruta fija y ruta variable? ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces, eso es lo que va a definir si yo tengo una línea de producción, tengo una célula de producción o puedo tener una distribución simplemente de tipo taller. También dentro de los sistemas de manufactura tenemos que tener todo lo que es el control por computadora. Hoy en día, sí, las computadoras nos permiten dar instrucciones a los trabajadores. En muchas plantas se tienen tableros, ya como pantallas de televisión bastante grandes, y las computadoras van a dar instrucciones a los trabajadores qué hay que hacer y qué no hay que hacer. ¿Estamos? También tengo lo que es controlar los programas de las máquinas. Estoy hablando de máquinas de control numérico. Los programas se generan en un área y luego se descargan mediante una USB o algún otro medio para que se puedan utilizar las máquinas. De igual manera, como tenemos un almacenamiento limitado en las máquinas, yo puedo descargar programas que no voy a utilizar en el momento. Se puede dar para robots, para máquinas de control numérico o para controles como PLC, ¿sí? Tengo todo lo que es el control de los sistemas de manejo de material. Ustedes ya saben lo que es supuestamente un MRP o un RP, y entonces todo eso lo manejo a través de sistemas de control de requerimiento de materiales, lo que les decía, código de barras, todo lo que se requiere para el manejo de materiales entre estaciones. De la misma mano van los calendarios de producción. Las máquinas todas deben tener detección y diagnóstico de fallas. El ejemplo más sencillo es su computadora. Cuando ustedes la encienden, hace una detección de fallas y de repente puede que la pantalla se ponga en azul y entonces ya detecta una falla, etcétera, etcétera. Las computadoras también sirven para monitoreo de seguridad y finalmente lo que es control de calidad. Desde el punto de vista más simple, imaginen que ustedes tienen un vernier digital y este está conectado a la computadora. Entonces, conforme voy haciendo mediciones del producto, voy a ir midiendo y se va capturando la información y eso más adelante me va a permitir construir mis gráficas de control para ver qué tanto tengo de desviación estándar en las dimensiones, puedo ver mis límites o mis tendencias y eso me va a servir para control de calidad. Y más adelante para lo que es Six Sigma. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos todos de acuerdo? ¿Todo bien? Sí. Sí. ¿Cómo vamos a clasificar los sistemas de manufactura? Los vamos a clasificar primero. Una manera de clasificarlos es por el tipo de operaciones. Si son sistemas de manufactura de proceso o sistemas de manufactura de ensamble. ¿Qué pasó? Ya estamos. Están platicando por ahí. Otra manera de clasificarlo es el número de estaciones de trabajo. Otra manera en que se puede clasificar es por la configuración y distribución, por su nivel de automatización y su nivel de asignación,
y por parte o variedades de producto. Son las maneras en las que las podemos clasificar. Si hablamos de operaciones, pueden ser operaciones de proceso o de ensamble. También puede ser el tipo de material procesado, sus dimensiones, su peso, sus condiciones. ¿Y a qué me refiero condiciones? Está la temperatura ambiente, tienen que ir congeladas o tienen que ir a cierta temperatura, o pues estamos hablando de una forja o una fundición. Si hablamos de ensambles, ¿cuántos componentes vamos a hacer por producto? No es lo mismo cómo voy a clasificar un sistema de ensamble si estamos hablando a lo mejor de algo sencillo como puede ser unas rueditas para patines, a cosas tan complejas como ensamble, como pueden pensar en a lo mejor un DVD o un teléfono celular, ¿sí? Si tengo productos unitarios, ¿qué son productos unitarios? Por ejemplo, piezas que son discretas, como una pieza maquinada, ¿cuántas operaciones se van a realizar? Si yo voy a tener una pieza que va a ser forjada o fundida, ¿cuántas operaciones va a llevar antes de tener la pieza? A lo mejor tengo una pieza que se hace en fundición y luego que sale de la fundición, yo la tengo que limpiar, es una segunda operación, quitarle rebabas, otra tercera operación, luego hacer los ciertos maquinados y a lo mejor son 5 o 6 etapas de maquinado y entonces son todas las operaciones que se tienen que realizar. Y si estamos hablando de maquinados, tenemos que ver qué tipo de geometría va a ser de la pieza. Si la geometría va a ser plana o si la geometría va a ser cilíndrica. Si es plana, normalmente estamos hablando de procesos que van a la fresa, en el caso de los CNCs, a centros de maquinado, y estamos hablando de piezas cilíndricas, estamos hablando de piezas que van a ir a torno. Entonces tenemos que ver eso. ¿Preguntas? Sí, sería parecido a un diagrama de flujo, más o menos. Podría ser exactamente, yo tendría un diagrama de flujo para ver cuántas operaciones Se voy a tener que realizarían. hacer, ¿sí? Dentro de mis operaciones. O sea, se supone, no sé si la llevaron, pero teóricamente llevaron lo que es tiempos y movimientos y estaban los diagramas de mano derecha y mano izquierda. No sé si lo llegaron a ver. Sí. Entonces, eso se refiere cuántas operaciones o cuántos ensambles voy a realizar. O un diagrama de flujo en el caso de los maquinados o un diagrama de procesos. Las estaciones de trabajo, que es lo siguiente. Si son en las estaciones, las podemos notar con I, que sería la estación de trabajo, y puedo tener N1, N2, N3, etcétera, etcétera. Y una casa importante, supuestamente entre más estaciones de trabajo, yo puedo tener mayor cantidad de trabajo en proceso, puedo tener mayor ritmo de producción, pero a su vez tener más estaciones va a afectar la confiabilidad del sistema. Una gran cantidad de estaciones de trabajo implican mayor capacidad de producción, pero también implica que puedo tener más fallas en el proceso. ¿Qué quiere decir esto? Imaginen que yo tengo un sistema de manufactura con 10 estaciones secuenciales, para que sea sencillo. Entre la estación 1 a la 2 y de la 2 a la 3, de la 3, etcétera, etcétera. Si cada estación es 99% confiable, ¿sí? La probabilidad de falla se va a ir acumulando. Entonces, cada una de las estaciones tiene un 1% de probabilidad de falla, entonces todo el sistema tendría un 10% de probabilidad de falla, sería 90% confiable. Si yo tuviera lo mismo y tuviera 20 estaciones, entonces ya tendría el doble de probabilidad de falla porque es el doble de grande y entonces tendría el doble de probabilidades de falla, sería 80% confiable, etcétera, etcétera. Por eso es importante que entre más estaciones tengamos, más controles debemos tener, porque si no, las probabilidades de falla se van a ir acumulando. Carga de trabajo. La carga de trabajo se expresa en tiempo. ¿Qué es esto? El tiempo requerido es la suma de los tiempos de ciclo, ¿sí? La carga de trabajo me va a permitir ver cuánto tiempo tengo para fabricar. ¿Estamos? Bueno. Parte importante, la distribución de planta. La distribución de planta es una parte importante. ¿Cómo tenemos distribuida la planta? Y la distribución de planta ya lo vimos alguna vez en ingeniería de planta, tiene que ver con el proceso, con la ruta, etcétera, etcétera. Y tener un layado adecuado me va a permitir ver
¿qué sucede? Sí, entonces ahí podemos verlo. Denme un segundo. Voy a parar un instante. Ok. Ahí estamos. ¿Vamos a 19? Estamos a 19. Muy bien. La automatización. La automatización es importante porque vamos a tener 3 niveles de automatización. Si tengo operaciones manuales, si tengo operaciones semiautomáticas o tengo máquinas totalmente automatizadas. Y eso va de la mano con el nivel de asignación. El nivel de asignaciones es cuántas personas voy a asignar, ¿sí?, a un proceso. Si la asignación o la M es igual a 1, quiere decir que el operador debe estar en la máquina. Entonces, una operación en el cual corresponde una máquina por operador. Si yo tengo menos de un operador por máquina, quiere decir que un operador está dando servicio a más de una máquina, por lo tanto, tiene al menos un nivel básico de automatización. Y si yo requiero asignar más de un operador a mi estación de trabajo, eso implica que tengo tengo operaciones manuales. Ejemplo que podemos imaginar es, yo estoy trabajando una forja con un martillo, y entonces una persona lo que hace es la pieza caliente, la saca para el yunque, la sostiene con las pinzas y otra persona le pega con el martillo para darle la forma. Esa sería una operación totalmente manual. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Perfecto. Todo bien. Y finalmente tenemos lo que es la variedad del producto, ¿sí?, en mis sistemas de manufactura. Y voy a tener 3 casos. Uno, el primero es el modelo único. Mi línea de manufactura hace solo un tipo de producto, no va a cambiar. ¿Dónde podemos ver eso fácilmente? Lo podemos ver en, por ejemplo, una línea de llenado una línea de llenado de botellas. En ellos, denme un segundo. Y en este caso siempre se va a fabricar el mismo producto. Se va a llenar botellas de cierto tipo. Son modelos únicos y siempre vamos a tener este tipo de producto. Otro ejemplo que se me ocurre es, imaginen una línea de papel higiénico. En esta línea de papel higiénico, pues se hace papel higiénico. No voy a tener otro tipo de producto, es modelo único y siempre vamos a hacer lo mismo. Siguiente tipo de variedad por producto sería modelos por lotes. En este caso, son diferentes partes, son fabricadas en el sistema, pero se fabrica en lotes. Un ejemplo que les puede quedar claro, vamos a imaginar que yo tengo una inyectora de plástico y voy a hacer botellas de 600 mililitros. Entonces, ¿qué sucede? Yo agarro, monto mi molde y saco supongan 5,000 botellas. Una vez que ya saco mis 5,000 botellas, que fue mi pedido, paro la máquina y ahora me llegó un pedido también de 5,000 botellas, pero ahora de 1 litro en lugar de 600. Entonces tengo que parar la máquina, quitar el molde, poner un molde nuevo, ajustar la máquina porque, por ejemplo, la cantidad de aire que va a inyectar va a ser diferente. A lo mejor la temperatura a la que se va a calentar el molde es diferente. Y entonces tengo que ajustar la máquina para hacer mi nueva botella de 1 litro. Y así cada vez que cambie un modelo, siguen siendo botellas, pero son diferentes modelos. No es un producto totalmente diferente, pero tengo que parar porque tengo mis lotes. Entonces, yo tengo que parar el sistema y cada vez que tenga que hacer un cambio de producto o que voy a entregar, tengo que hacer un paro y un cambio porque tengo modelos por lotes.
Otro ejemplo puede ser, imaginen pintura. Yo lleno mi tanque muy grande de pintura y en este tanque de pintura voy a hacer pintura de color rosa. Entonces tengo mi base, generalmente es blanco, echo el pigmento y genero los N mililitros de pintura y finalmente se van en cubetas o en lo que ustedes quieran. Y posteriormente me llega un pedido de pintura azul. Yo tengo que parar el sistema, limpiar perfectamente todo lo que es el sistema de mezclado para que no vaya a salirme en lugar de azul, me salga morada porque tenía rojo, rosa, azul, etcétera, etcétera. Limpiar bien, limpiar tuberías, etcétera, etcétera. Y entonces ya cambié para un modelo por lote. Y finalmente tengo modelos mixtos, que son diferentes partes o productos que pueden fabricarse sin necesidad de realizar cambios en el sistema. En este caso, un ejemplo muy claro se puede dar en sistemas de ensamble, por ejemplo, donde tenemos productos que son iguales pero con diferentes modelos. ¿Y a qué me refiero? Imaginen que estamos ensamblando tostadoras y a lo mejor la parte interna es igual, pero las tapas van de color rojo o de color blanco y entonces simplemente el operador, si le llega que tiene que hacer 3 rojas, pone las 3 rojas y de repente le llega que tiene que ser una blanca, en lugar de ponerle tapas, simplemente ahí mismo tiene las diferentes tapas que le va a poner, o si tiene que tener diferentes modelitos de botones, dependiendo el que tenga que ensamblar, son los botones que le van saliendo. Entonces son modelos mixtos en los cuales no tengo que parar la producción, pero yo puedo hacer modelos mixtos. Esa sería variedad de producto para modelos mixtos. Y aquí tenemos una imagen sencilla. La primera es siempre es el mismo producto. Entran unidades, salen unidades. Aquí, en el segundo caso, es por lotes. Yo tengo diferentes productos, entra diferente, en este caso, material, y al final tengo unidades completadas, y al final tengo un sistema de manufactura en el cual es flexible, y dependiendo de lo que se me pide, voy ensamblando diferentes productos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Ah, todo bien. Todo bien. Perfecto. Entonces estamos siendo muy felices en esta clase. Entonces. Más o menos. Ya sé que no quieren tomar clase, ¿va? Pero bueno. No. Ya los conozco, pues Claro que sí. nunca los hubiera tenido, bueno, ya los conozco. Entonces, 2 cosas.